Buenas tardes, mi hermano. Yo estaba, parece que no estaba en esa reunión, porque también estaba esperando, no estaba nadie. Ya estamos aquí, vamos a iniciar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo Amén. haremos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, mi Dios, nos presentamos delante de tus plantas, dándote, Señor, gracias por la vida, por la salud, por esta oportunidad que nos concede, mi Dios, de estar acá en tu casa de oración, Señor. A pesar de que físicamente no estamos en nuestro templo, mi Dios, y tal vez como deseáramos estar ahí, Señor amado, pero esta plataforma, de alguna manera, Señor, viene a sustituir, mi Dios, esa comunión física, Padre. Yo te ruego por misericordia que tú toques nuestras vidas, perdones nuestros pecados, mi Dios, que nos hable en tu palabra y que esta reunión de estudio bíblico sea una reunión de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te lo imploramos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. Ya, mis hermanos, ¿no? Entonces, con el permiso de nuestro pastor, le daremos lectura a la lección que está en Mateo 21. Mateo 21. Vamos a leer del 5 al 11, hermano. Mateo 21, del 5 al 11. Mateo 21, del 5 al 11. Y habiéndola encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Bueno, algo ya hemos conversado sobre, ¿cierto?, sobre este capítulo 21, que es el inicio de la última semana, ¿cierto?, del ministerio de nuestro Señor. Es el comienzo, ¿cierto?, de la semana, ¿cierto?, que culmina con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 21 y este evento, ¿cierto?, este acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿cierto?, como lo coloca nuestra Biblia, la Reina Valera, tiene una característica bien especial, hermano, ¿ya? Que este es uno de los pocos eventos, ¿cierto?, casi todo lo que tiene que ver con este entrar de Jesús en Jerusalén, aparecen los cuatro evangelios, ¿ya? Son no todos los milagros y todas las cosas que Jesús dijo están en todos los evangelios, pero este sí, este evento, hermano, aparece recogido en los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios nos cuentan, ¿cierto?, sobre la entrada del Señor, ¿cierto?, también sobre la purificación del templo. Aparece, ¿cierto?, en todos los evangelios. Y ese es un dato para tener en cuenta, y sin duda que nos muestra lo relevante y lo importante que es, ¿cierto?, para el Espíritu Santo, este hecho, que lo inspiró, ¿cierto?, a los evangelistas para que los cuatro dejaran constancia de este acontecimiento, ¿cierto?, de que el Señor entró como un rey
a la ciudad de Jerusalén. Ahora, nosotros sabemos por qué, ¿ya? Sabemos por qué el Espíritu de Dios, ¿cierto?, encargó que los evangelistas dejaran constancia de este hecho. Por lo siguiente, hermano, ya lo conversábamos en el resumen que hicimos el jueves anterior, que es el cumplimiento de una profecía, ¿ya? Es el cumplimiento de una profecía, ¿cierto? Nosotros vemos ahí, hemos leído en Mateo 21, versículo 5, ¿cierto?, que es una cita de el libro de Zacarías 9, ¿cierto?, que está en la misma pie de página suyo, ¿cierto?, aparece la cita, Zacarías 9:9, ¿ya? De cita a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿ya? Y esta referencia de esta profecía, hermano, eh, sin duda que, ¿cierto?, los estudiosos dicen que hay aproximadamente como 500 años entre que el profeta Zacarías dijo estas cosas y esto que sucedió, ¿ya? También, ¿cierto?, en la forma en que lo redacta Mateo, ¿cierto?, también hay otra profecía que está aquí, hermano, que está en Isaías 62. Isaías 62, verso 11, ¿ya? Isaías 62, o sea, lo que cita Mateo, ¿cierto?, es una combinación de Zacarías 9:9 y de Isaías 62:11, donde dice en Isaías, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Ya? Eso es lo que tiene esta profecía, hermano, ¿ya? Es una profecía mesiánica, una profecía que tiene que ver con el Mesías y una profecía que se está cumpliendo, ¿ya? Y como profecía que se está cumpliendo, ¿cierto? Nosotros eh, tenemos que tener siempre en cuenta cómo es que lo presenta el Nuevo Testamento, ¿ya? Cómo lo presenta la Biblia, hermano, ¿ah? Ese es un dato muy, muy importante. Y esto tal vez va a ser la parte difícil de este estudio para mí, porque uno siempre como predicador tiende a tratar de sacar una enseñanza práctica, ¿ya? De una enseñanza eh, que tiene que ver tal vez con que se refleja en una conducta, una aplicación de una conducta, pero sin duda que a lo mejor, y sin duda que uno lo puede hacer, hermano, ¿ah? De aquí también uno puede sacar algo, pero, ¿cierto? Yo en esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera destacar este punto, hermano, que es el cumplimiento de la profecía, ¿ya? Que es algo a lo cual nosotros tenemos que estar atentos. Si quisiéramos sacar una aplicación práctica, hermano, de esta enseñanza, de esta entrada del Señor a Jerusalén, es que nosotros tenemos que estar atentos al cumplimiento de la palabra del Señor, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que lo que pasó acá, ¿no?, y lo que va a suceder, que delante de los ojos de Jerusalén se cumplió la profecía, pero sus ojos estaban vedados, estaban cerrados, no pudieron entender lo que sucedió. Y en este cumplimiento de la profecía, ¿cierto?, nosotros sabemos lo siguiente, y algo siempre que tenemos que tener en cuenta, es porque la palabra de Dios es profecía, ¿ah? La palabra de Dios completa es una profecía, ¿ya? Es una profecía que en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios en su revelación, ¿cierto?, que ya es un hecho muy importante, hermano, y que siempre hay que destacarlo, que Dios decidió revelarse, Dios decidió manifestarse, ¿ya? Dios decidió darse a conocer. ¿Ya? Esto que para nosotros es muy normal, si lo pensamos bien, ¿ah?, Dios no estaba obligado a revelarse, Dios no estaba obligado a manifestarse. Dios pudo haber hecho al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, dejarlo en aquel lugar y dejarlo ahí, hermano, ¿ya? Pero el Dios que se revela en la palabra de Dios, ¿cierto?, es un Dios que decidió de manera deliberada, ¿cierto?, de adrede, por decirlo así bien, para decirlo bien categórico, revelarse y manifestarse al hombre, ¿cierto?
Y nosotros sabemos, hermano, que la Biblia, en este desarrollo de la historia que hace, porque esa es otra cosa, hermano, que el Señor hace, y también llama mucho la atención. Si uno lo compara con otras religiones y con lo que muchas veces las personas, sobre todo personas del día de hoy, piensan de lo que debiera ser la Biblia, porque el hombre llega a el hombre, ¿cierto? Llega a esa soberbia, la Biblia debiera ser de esta manera. ¿Ya? Entonces, Dios se tendría que haber revelado, mostrando cuáles son los principios fundamentales de la vida, haber dado reglas claras y precisas, ¿cierto? Sobre cómo debiera funcionar el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno? Cosas así, ¿cierto? Como un libro, como una especie de un libro de sabiduría, de una especie de libro de autoayuda. ¿Ya? Y si la Biblia tiene sabiduría, ¿no? La Biblia tiene consejo. Pero la Biblia es más complejo que eso. ¿Ya? Nosotros sabemos que la Biblia está llena de genealogías, de historias, eh, de historias que no siempre son buenas, ¿ya? De historias tristes, y sin duda y eso es lo que llama la atención a mucha gente, hermano, ¿ah? Que como la Biblia, siendo la profecía, la palabra de Dios, tiene todas estas cosas, ¿cierto? Y lo que sucede y lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Por lo que nos muestra la Biblia, hermano, que la Biblia muestra las cosas como nosotros somos, ¿ya? Muestra nuestra realidad. ¿Ya? Estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo que está bajo una maldición, en un mundo pecaminoso, y la Biblia no va a contar una historia de rosas, hermano, ¿cierto? Sino que la Biblia va a contar las cosas como son. ¿Ya? Hombres, ¿cierto?, de fe que cayeron, hombres de fe que dudaron, hombres de fe que se equivocaron, personas que dieron la espalda al Señor, ¿cierto? Muchas situaciones, hermanos, que están en la Biblia, asesinatos, adulterios, crímenes, guerra, ¿ah? Genealogía, y de alguna manera, hermano, eso es Dios en su misericordia se revela en un código, podemos decir así, en un código que nosotros entendemos. ¿Ya? Porque si hay algo que une a toda la humanidad, independiente del lugar geográfico donde estemos, es que nos gustan las historias. A todos nosotros nos gusta la historia. Y basta, hermano, ver, ¿cierto?, todo lo que es la industria del cine, o a nivel local lo que es la industria de las telenovelas. ¿Ah? Y las historias que se cuentan son de este tipo. ¿Ya? Y de alguna manera, Dios aterrizando las cosas a nuestro nivel, también nos cuenta la historia así. ¿Ya? De alguna manera, para que el código que nosotros nos gusta entender y poder desarrollar, ¿cierto?, lo podamos entender en su palabra. La palabra de Dios es la profecía, ¿cierto? Es profecía y es la manera en que Dios se ha revelado. Y nosotros sabemos, hermano, que pudiéramos hacer, si quisiéramos sintetizar lo que nos dice la Biblia, es lo siguiente: que Dios, ¿cierto?, se revela a un mundo que está caído, ¿ah? A un mundo herido de muerte, ¿ah? A un mundo que está bajo una maldición, y Dios ha prometido redimir a este mundo de esa maldición. Y si usted se da cuenta en el libro de Génesis, la historia, los primeros eventos que aparecen en Génesis tienen que ver con la humanidad completa, ¿ya? Son hechos, ¿cierto?, que tienen que ver con la creación, son hechos que tienen que ver con el diluvio, ¿ya? Son hechos que tienen que ver con el aumento de la maldad, son hechos que tienen que ver, ¿cierto?, con que los habitantes de este planeta hablaban todo el mismo idioma, ¿cierto? Tenían todo un mismo, por decirlo así, un mismo líder y un mismo idioma, y son eventos de tipo universal o de tipo mundial. Pero la historia, si usted se va dando cuenta, como el desarrollo que va haciendo la palabra de Dios, luego la historia cambia de eso, y de hablar de hechos universales o de hechos que tienen que ver con el mundo, la Biblia se concentra en la familia de Noé. Y de la familia de Noé, hermano, el Señor después se concentra, la palabra de Dios se concentra en uno de los hijos de Noé, ¿cierto? Que es Abraham, uno de los descendientes de Noé. Y luego, hermano,
toda la historia, hermano, que nos revela la Biblia, nos está apuntando hacia una de las promesas, ¿cierto?, que Dios le hace a Abraham, ¿ya? Que es que de su familia iban a ser una simiente, y es de esa simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que de alguna manera es un anticipo, ¿cierto? O no es un anticipo, sino que es un cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Eva en el jardín del Edén, ¿cierto? Que uno de su descendencia, ¿cierto?, iba a derrotar e iba a matar a la serpiente, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios apunta, de alguna manera, ¿cierto? Empieza como en un círculo bien grande, hablando de toda la humanidad, y luego ese círculo se empieza a cerrar y se va empequeñeciendo, ¿ah?, hasta llegar a la persona de Jesucristo, ¿ya? Todo, ¿cierto? Lo que la Biblia nos muestra y nos cuenta es cómo este varón, ¿cierto? Este hombre, ¿cierto? Este Dios hecho hombre, se va a encargar, ¿ya? Y va a cumplir este ministerio de rescatar y redimir a la humanidad, ¿cierto? ¿Ah? O de redimir a los escogidos, ¿cierto? De la maldición del pecado. Y eso lo hace, ¿cierto? Es la persona de Jesucristo. Y es por eso, hermano, que este hecho, ¿ya?, que es una manera para decir, yo soy aquel de quien se habló en Génesis 3:15, o yo soy aquel, ¿cierto?, aquella simiente en la cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Por eso el Señor decide entrar de esta manera tan deliberada a la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Entonces, esta profecía se cumple, ¿ya? Y todos los profetas, ¿cierto?, apuntaban, ¿cierto?, hacia la persona de Cristo en sus distintos momentos. Recordemos nosotros de aquellos varones que iban camino de Maús, cuando el Señor les pregunta por qué están tristes, ¿cierto? Y ellos le cuentan que Jesús Nazareno, quienes ellos esperaban que iba a redimir Israel, había sido muerto, había sido entregado a los gentiles y había sido muerto, ¿ya? Y el Señor les tiene que decir que son tardos de corazón y le empieza a explicar desde los profetas, desde la ley y los profetas, comienza a explicarles todas las cosas que tenían que sucederle al Cristo y que era necesario que Él padeciera todas estas cosas. Entonces, lo que nos muestra la Biblia, hermano, y lo que nos muestra la profecía del Señor, nos apunta hacia una persona, hacia Jesús. Nos apunta a lo que Él va a hacer, ¿ya? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su ministerio? Que es rescatar y redimir a un pueblo, ¿cierto?, para su Padre, ¿ya? Y rescatarlo de la maldición del pecado. Y nos muestra, hermano, que para el desarrollo de este ministerio, el Señor iba a cumplir tres roles que están muy definidos, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Y tal vez para nosotros, hermanos, sobre todo nosotros que estamos tan lejos en el tiempo de estas cosas y vivimos en una cultura tal vez tan secular, o una cultura poco religiosa, ¿no?, una cultura más pendiente de las cosas materiales, ¿ah? Lamentablemente en una cultura carente de simbolismo, de mucho simbolismo, hermano, ¿ya? Nos falta a lo mejor toda esa riqueza, ¿cierto?, que tiene en los símbolos que hemos perdido, hermano, inclusive hablando ya que estamos llegando a la fiesta del 18, ¿cierto? Todo esto, estas cosas que a veces nuestros antepasados hacían, ¿no?, para nosotros el día de hoy no tiene mucho significado. ¿Y cierto, cuáles son estos roles que el Señor tiene? ¿Cuáles son estos roles que el Señor cumple y desarrolla, ¿cierto? Y que simbolizan, que están en la palabra de Dios, y que simbolizan y muestran a la persona de Cristo, ¿cierto? Nosotros sabemos, y es conocido por todos nosotros, que Jesucristo, como es presentado acá, es presentado como Rey, ¿cierto? También sabemos nosotros que Jesucristo, también como es presentado en esta misma lectura que hemos hecho el día de hoy, el Señor es presentado como profeta, ¿ya? Y de hecho, hermano, ¿cierto? Sabemos nosotros que esta referencia al Señor como Rey, ¿cierto? Dice el versículo 5 de la lección del día de hoy, he aquí tu Rey viene a ti, ¿ya? Es el Rey, ¿ya? Y nosotros sabemos que ese Rey es el cumplimiento de la profecía que el Señor le había hecho a David,
que de su descendencia, ¿cierto?, iba a haber siempre un rey, y que iba a haber un rey, ¿cierto?, que iba a haber un rey, iba a ser eterno, ¿ya? Y que el cetro, ¿cierto?, en este rey nunca iba a ser quitado, ¿ya? Que el símbolo del poder de este rey siempre iba a permanecer y su reino iba a ser permanente y eterno, ¿ya? También sabemos nosotros que el Señor se presenta como profeta. De hecho, él mismo, ¿cierto? El Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, él mismo se reconoce como profeta de Dios, ¿ya? Por ejemplo, cuando él dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿ah? Él mismo se reconoce como profeta, diciendo, yo estoy cumpliendo lo que le pasa a cualquier profeta, ¿ah? Que en su propia tierra no es reconocido como profeta. La mujer samaritana, por ejemplo, le dice, me parece que tú eres varón profeta, ¿ah? El mismo Pedro, ¿cierto?, en sus sermones en el libro de los Hechos también hace mención a Jesús como un profeta, ¿ya? Haciendo, ¿cierto?, la profecía que dice Moisés en Deuteronomio, ¿cierto?, que dentro del pueblo de Israel Dios iba a levantar un profeta como Moisés, ¿ah? Y a él tenían que oír, ¿ah? Entonces, el Señor sin duda que es el profeta también, ¿cierto?, el profeta. Y ahora, lo que vemos nosotros acá es lo siguiente, en la lección que hemos leído, que el pueblo de Israel, o que Jerusalén, no podemos decir si tal vez si fue capaz de unir, ¿ah?, estos dos conceptos de el Señor Jesús, ¿cierto?, el Jesús Nazareno, el Jesús de Galilea. No sabemos si ellos pudieron hacer coincidir estos dos elementos, hermano, de el Señor como rey y el Señor como profeta. No sabemos si lo lograron hacer. Vemos que por un lado reciben al Señor como profeta, ¿ah? Y hay otra gente que pregunta en el versículo 10 de la lección diciendo, ¿y quién es este? ¿Quién es? ¿Cierto? Pregunta, ¿quién es? Y otro responde, es Jesús, ¿cierto? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Ah? No sabemos si estos dos pensamientos, hermanos, que son verdaderos, ¿ya? No sabemos si estos dos pensamientos que son verdaderos, hermanos, se coincidieron en las mismas personas y en el mismo momento. No lo sabemos, ¿ya? Pero los dos pensamientos son verdaderos, ¿ah? Las dos opiniones, ¿cierto? La manera de actuar, de recibir al Señor como un rey y decir, este es profeta, hermano, son dos situaciones que son genuinas y son verdaderas. Y en esto, hermano, lo que tal vez nos muestra la historia, ¿cierto?, más adelante acá en el mismo Evangelio de Mateo, es que parece que a pesar de que tuvieron ese conocimiento, ellos no lo pudieron desarrollar o no lo pudieron entender. Pero yo quisiera quedarme con esto, hermano, con lo siguiente, que es como es la manera que el Señor, o mejor dicho, me corrijo, cómo el Espíritu Santo cuenta esta historia. Que el Señor entró de manera triunfal en Jerusalén, fue recibido como un rey y la gente lo reconoció como profeta, ¿ya? Ahora, los, los cuatro evangelios cuentan cosas más o menos distintas, pero son en lo esencial son semejantes. Y, y voy a decir así, y ninguno hace un reproche, ¿ya? Nosotros sabemos que si uno quisiera, de hecho yo lo hice también, en el resumen que hice de la lección pasada, que cuando uno lee esto, ¿cierto?, que la misma gente que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana a la altura, es la misma persona que al viernes siguiente, hermano, van a estar pidiendo que el Señor sea crucificado. Pero yo lo que quiero destacar es lo siguiente, hermano, ¿ah?, que el, eh, el relato que hace Mateo, que hace Lucas, ¿ah?, que hace Marcos, que hace Juan, no hace ese reproche, sino que solamente instala el hecho, ¿ya? Deja el hecho puesto ahí, ¿ya? No hace un juicio de valor con respecto a lo que hicieron o hicieron después las personas, solamente deja el hecho. Y esto es importante para tenerlo en cuenta lo siguiente, hermano. Eh, que a veces, hermano, en las cosas del Señor, a veces es importante dejar
marcado el hecho, independiente, hermano, de las consecuencias, independiente de lo que después pueda pasar, ¿ya? Y a veces uno quisiera que las cosas, que uno dijera algo y que las cosas sucedieran, y que eso causara un impacto o que la realidad que estamos viviendo sea transformada, ¿ya? Pero lo que nos muestra la palabra de Dios, que a veces eso no siempre sucede, hermano. Aquí tenemos algo que es muy importante, hermano. El Señor está cumpliendo una profecía, ¿ya? Pero no, lo que hacen los evangelistas que no entran a valorar, ¿cierto? ¿Cuál es, cierto? O no hacen un reproche respecto a la conducta, ¿cierto? De la gente de Jerusalén. No hacen un reproche a esa conducta. Salvo un caso, ¿ya? Que está en Lucas, ¿ya? Pero Lucas lo hace de manera indirecta. Ahí en Lucas 19, ¿cierto? Que es el capítulo paralelo a esta historia de Mateo, ¿cierto? La entrada triunfal en Jerusalén de Lucas tiene un reproche, pero es un reproche indirecto, hermano. ¿En qué sentido indirecto? En que lo que el Señor está haciendo, ¿ah? El Señor se da cuenta, ¿ah? Y por las palabras de Jesús nosotros sabemos que la gente de Jerusalén no está bien. Ahí en Lucas 19, en el versículo 41 y 42, tenemos un reproche indirecto, hermano. ¿Ah? Eh, y hay que, por eso, hermano, en las cosas de Dios hay que estar con los ojos bien abiertos, ¿ya? Hartas veces nosotros hemos criticado ese concepto de la fe ciega, ¿no? Hay que tener una fe ciega, hermano. La palabra de Dios nunca nos habla de una fe ciega. La fe ve, la fe observa, la fe analiza, la fe piensa, ¿no? La fe reflexiona. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y podemos seguir, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ah? Aquí, hermano, hay un reproche, pero el evangelista no lo hace de manera directa, sino que recoge, ¿cierto?, la reacción de Jesús al ver, ¿cierto?, lo que está sucediendo con Jerusalén. ¿Qué es lo que está sucediendo con Jerusalén? Que lo están recibiendo a él como un rey, lo están recibiendo como un profeta, pero eso, hermano, es algo pasajero. Entonces yo le quiero decir lo siguiente, hermano, que a veces nosotros, sobre todo el día, en el tiempo que vivimos nosotros, ¿ah?, en la época que nos toca vivir ahora nosotros, queremos las cosas de manera inmediata. Queremos que, ¿cierto?, a lo mejor nuestra predicación cause un efecto, hermano, y que las personas se conviertan de manera inmediata. Queremos que haya una transformación. Queremos que las personas, ¿cierto?, que su manera de pensar, su manera de sentir las cosas, ¿cierto?, sean transformadas por el poder de Dios. Pero muchas veces, hermano, Dios nos manda a hacer esto, a cumplir un hecho. ¿Ah? No estoy diciendo hacer las cosas por cumplir. Lo que estoy diciendo es que Dios nos manda, ¿ah?, para que nosotros seamos testigos, ¿ah?, y podamos decir: hemos cumplido lo que tú nos mandaste. ¿Ya? Independiente si nosotros podemos ver el resultado de eso que Dios nos mandó. ¿Ah? Y muchas veces, hermano, y es por eso a mí siempre me acuerdo de esas palabras fuertes que utiliza el apóstol Pablo ahí en Corintios, ¿cierto? Que para algunos, nosotros los creyentes, para algunos somos olor de vida, para aquellos que se salvan.
pero para otros somos olor de muerte, para aquellos que se pierdan. ¿Ah? Entonces, muchas veces, hermano, y nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, porque nosotros estamos en la iglesia, y la iglesia, ¿cierto?, es espiritual, la iglesia es profética, ¿ya? Entonces tenemos que recordar a veces ese rol que tenemos nosotros, hermano, que también en nosotros la palabra de Dios se cumple de muchas maneras, ¿ya? Pero uno de los roles de la palabra de Dios es el testimonio, ¿ya? Y mucha gente, hermano, por su predicación y por la predicación mía, no va a poder decir después, oye, yo nunca supe de Jesús, yo nunca supe del Evangelio, yo nunca supe de estas cosas, ¿por qué me están condenando? ¿Cierto? Y lo que nosotros siempre decimos, bueno, alguien le va a decir, oye, pero no te mandé un predicador, no te mandé a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, ¿no te hablaron? Sí, te hablaron. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la obra de Dios, no siempre vamos a ver un cumplimiento, no siempre las cosas van a suceder ahí, sino que tienen este rol. Se está cumpliendo algo que Dios dijo, ¿ya? Y eso que Dios dijo, ¿ya? Eso que Dios dijo, Dios después lo va a tomar en cuenta. Dios va a pedir cuenta de eso, de la reacción de las personas. Que Dios nos ayude en esto, hermano, para saber, porque yo siempre me acuerdo, y siempre lo destaco, de esas palabras que, ¿cierto?, de ese sermón que tenía nuestro obispo cuando predicaba y decía, el siervo de Dios, decía, el siervo de Dios tiene una espada. ¿Se acuerdan usted decía? ¿Ah? Y colocaba la mano sobre su cabeza y empezaba a agitar su dedo. El siervo de Dios tiene una espada. ¿Ah? Pero el siervo de Dios, ¿cierto? Y esa espada, nosotros sabemos para qué era esa espada. Era para cortar, ¿no? Entonces, esa espada, ¿ya? Esa espada para cortar, ¿ah?, es como sinónimo de muerte. Ahora, y aquí está, es muy importante ya que estamos hablando de profecía, hermano. ¿Ya? Yo no sé, yo siempre he defendido a Jonás, hermano. Pero en esta parte nunca lo puedo defender, hermano. Porque Jonás, usted sabe, Jonás como buen profeta, habló, ¿cierto? Y la gente se arrepintió. Pasó algo, pasó algo. Sus palabras, hermano, a pesar de que él no quería, aunque yo pienso que él intuía lo que iba a pasar, él habló y las personas de Nínive se arrepintieron. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se acordó de la espada del profeta y dijo, voy a esperar ahora que Dios haga lo que dijo que iba a hacer, que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida, ¿cierto? A veces nosotros, hermano, muchas veces, y eso es lo que siempre nuestro obispo nos enseñó, nosotros en este punto no podemos ser como Jonás, ¿ya? Nuestro obispo a muchas personas les dijo cosas muy, muy graves, cosas muy serias, ¿ah? A personas muy cercanas a él, ¿ah? Él le dijo, esto te va a pasar. Pero cuando él decía estas cosas, hermano, él lo decía con el dolor de su corazón. Porque una cosa que tiene que ver un profeta, y nosotros, hermanos, que somos parte de la profecía de Dios, tenemos que pensar de este otro profeta, hermano, del verdadero profeta, del profeta por antonomasia, Jesús, que al ver, hermano, la incredulidad y la ceguera de Jerusalén, él lloró. ¿Ya? Lo mismo nosotros vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo ahí, ¿cierto?, en el libro de los Romanos dice que él siente dolor por Israel, por sus hermanos, porque él, ¿cierto?, israelita, él ve que el pueblo de Israel se ha endurecido y dice que él siente dolor. ¿Ah? Entonces, acá también nosotros muchas veces estamos esperando que lo que nosotros decimos, lo que nosotros predicamos, cause un impacto de inmediato. Queremos ser como el café instantáneo, ¿ya? Usted le echa el agua y el café queda hecho.
¿cierto? O queremos hacer como esa sopa en polvo, ¿no? Usted mezcla el polvito con el agua caliente y está hecho, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, hermano amado? Que no siempre las cosas son así. La mayoría de las veces las cosas no son así. ¿Ah? Pero sí lo que tiene que estar en nosotros, hermano, junto con la profecía, junto con el deseo de querer cumplir lo que Dios nos ha mandado, tiene que estar ese sentimiento, hermano. ¿Ah? Y eso es el evento, ese es el dato que es muy importante que nos muestra Lucas. ¿Ya? Y ese es el reproche que yo le digo que el Señor hace de manera, o que el evangelista hace de manera indirecta, diciendo, el rey entró a Jerusalén, el profeta entró a Jerusalén y las personas no lo conocieron. E ignoraron, ¿ya? E ignoraron lo que les iba a suceder. ¿Ya? Y acuérdense de estas palabras de Lucas 19, 41 y 42, cuando lleguemos a Mateo 22, hermano. ¿Ya? Que el Señor ya está viendo, ¿cierto? Antes del sermón del Monte de los Olivos, ya se está prediciendo las cosas que van a pasar con Jerusalén dentro de no muchos años más adelante. Estamos entonces, podemos decir, en un universo de profecía. La palabra de Dios es profecía. Y en la palabra de Dios hay profetas. ¿Ya? Usted me pregunta, ¿existen profetas del día de hoy? Sí, existen profetas del día de hoy. Dios sigue hablando, hermano. No de manera autoritativa, como lo dice la palabra de Dios, pero el Señor sigue revelando, hermano, de distintas maneras. Lo que nosotros tenemos que tener en claro y que el Señor nos dé discernimiento, ¿cierto? Para distinguir si lo que Dios nos está diciendo se va a cumplir ahora o en el futuro. Porque una cosa que tiene la profecía, hermano, a veces, que para nuestra mente es un poco confusa. No siempre, ¿cierto? Usted lee Apocalipsis, hermano, y hay cosas que son difíciles de entender. ¿No? Y eso también pasa con las profecías, hermano, sucede con las profecías que a veces, o las cosas que Dios nos revela a nosotros. Esto sucederá en este tiempo, sucederá después. ¿Ya? A veces nosotros, hermano, ahí tenemos que ser semejante a María, a la Madre del Señor, que cuando escuchaba y veía las cosas que su hijo hacía y las cosas que los demás le hacían de su hijo, ¿cierto? Como Simeón, esas cosas que ella escuchó, ella las guardaba en su corazón y trataba de entender y decir qué significarán estas cosas. Que Dios nos ayude a nosotros. Hermano amado, lo siguiente que debemos decir sobre este relato tan hermoso del Señor entrando en Jerusalén es lo siguiente: que el Señor fue recibido como rey, fue recibido como profeta, y sucede lo siguiente, que el Señor dice que el Señor los mandó a todos sus discípulos a una aldea a buscar un asna, ¿cierto? Y un pollino, que tal vez pasándola a palabras castellanas del día de hoy, el Señor fue a buscar una burra y un burrito, una cría de un burro, ¿cierto? Y el Señor, los discípulos colocaron sus mantas sobre estos animales y el Señor se sentó encima del pollino o del burrito. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y hermano, esta situación nos muestra que ellos entendieron que Jesús era un rey. ¿Ya? Esto ya, por ejemplo, en Segunda de Reyes, discúlpeme que se me olvidó la cita, pero sé que en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 9, el profeta Eliseo, en este capítulo 9, manda, ¿cierto?, a un profeta, manda a otro profeta a ungir a un varón llamado Jehú,
como rey de Israel. Recordemos que acá en Segunda de Reyes el pueblo está dividido en Israel del norte y Israel del sur. El Israel del norte generalmente aparece denominado como Israel. El Israel del sur aparece denominado como Judá. Entonces acá el profeta Eliseo desarrolló su ministerio en Israel, en la parte norte, en Galilea. ¿Ya? Y manda a un profeta, ¿cierto? A un varón de los hijos de los profetas para que unja a un hombre llamado Jehú. Y podemos leer ahí en Segunda Reyes 9:11, cuando ya el profeta ya le dio, ya le reveló la profecía que le traía. Y dice, después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino aquí? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Refiriéndose a este profeta. Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Ya? Esta referencia entonces, hermano, es a que colocaron sus mantos, ¿cierto?, sobre el animal y también colocaron sus mantos en el camino, lo extendían en el camino para que el Señor pasara. Sin duda que Jerusalén, hermano, entendió que el que venía entrando era un rey. Ahora, la multitud que está en Jerusalén, nosotros tenemos que recordar lo siguiente, que venía la Pascua. El Señor, lo que nos dicen los evangelios, que Él venía bajando, acercándose a Jerusalén y venía por Jericó, ¿ya? Donde hizo el milagro aquellos dos ciegos, ¿cierto? Uno de los cuales se llamaba Bartimeo. Y según lo que nos cuenta Juan, el Señor luego pasa a Betania, a la casa, ¿cierto?, de sus amigos Lázaro, Marta y María. Y el Señor, después, esto es un cierto, el Señor ahí se le hace un banquete al Señor en su honor en la puesta del sábado, después de cuando ya terminó usted sabe que los judíos cuentan el día de reposo en la tarde del viernes, en el atardecer del viernes y termina hasta el atardecer del sábado. En el atardecer del sábado, el Señor le hacen un banquete, ¿cierto?, en su honor. El Señor es ungido en Betania y el día domingo el Señor va a Jerusalén y van, ¿cierto?, descendiendo multitud de personas desde Galilea hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y además, ¿cierto?, nos cuenta Juan que muchas personas que ya estaban en Jerusalén tenían el testimonio y habían visto el milagro que el Señor había hecho en resucitar a Lázaro. ¿Ya? Lo podemos ver acá en Juan 12. Juan 12. Juan 12. 12. Acá. Juan 12, 17. ¿Ya? Que también es el capítulo paralelo, ¿cierto?, de la historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces el milagro de Lázaro, de las personas que estaban en Jerusalén, hicieron que salieran a recibirle. Pero además el Señor venía con una multitud de peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces se juntó mucha gente, hermano, en la entrada de Jerusalén, ya, unos saliendo a recibir al Señor, diciendo qué es lo que está sucediendo, y otros que venían con él y que comienzan a hacer esto de cortar ramas de los árboles, a tender, ¿cierto?, sus vestidos, sus ropas para que el Señor pasara con este burrito y
hermano, dar testimonio del cumplimiento de esta profecía. Y ellos dicen esta palabra, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana, hermano, es una palabra un poquito compleja por lo siguiente. Podemos decir que hay dos teorías sobre el significado de esta palabra, y no son contradictorias, son complementarias. Es lo siguiente. La palabra Hosana, ¿cierto? Es, como se dice, una, podemos decir, una traducción literal, ¿ya? Un poco acomodada de la palabra hebrea que significa salva ahora, ¿ya? O sálvanos, ¿ya? Pero también, hermano, significó esta palabra, y sin duda, porque el hecho de que el Señor salve es sinónimo de victoria. Y la palabra Hosana también es como un sinónimo de victoria, que era la manera de celebrar a los victoriosos, ¿no? Entonces se le entregaba, ¿no? Y seguramente esta frase usted la habrá escuchado, y también aparece en Apocalipsis, que se le entrega una palma de victoria. Entonces, la hoja de la palma, de la palmera, también era llamada Hosana, ¿ya? Entonces, usted, ¿cierto? Si usted es victorioso, va a recibir su Hosana, ¿ya? Tiene una Hosana, ¿ya? Que el Señor le promete, ¿cierto? A aquellos que han vencido, ¿ya? Y acá también, acá entonces lo que está haciendo el pueblo de Israel, está reconociendo al Señor como un rey, pero además un rey que salva, y un rey que es eficaz en la salvación. ¿Por qué? Porque es un rey victorioso, ¿ya? Y también nosotros sabemos, y usted puede ver en el pie de página de su Biblia, la concordancia, que esta exclamación, ¿cierto? Que ellos dicen, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, esta parte corresponde al Salmo 118, ¿ya? El Salmo 118, que es un salmo muy hermoso, es uno de los salmos más citados del Nuevo Testamento, ¿ya? Y también es un salmo que es un salmo mesiánico. Dice así, vamos a leer acá, vamos a leer el versículo 21, porque ahí usted se va a acordar al tiro porque este salmo está citado en el Nuevo Testamento. De hecho, el Señor lo va a citar, el mismo Señor lo cita este salmo. Te alabaré porque 118, verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, oh bendecido. ¿Ah? Este salmo era un salmo que los judíos, ¿cierto? Y los sacerdotes cantaban, ¿no?, en el templo en la fecha de la Pascua, ¿ya? Y estaba dentro de los cánticos rituales que ellos hacían con respecto a este salmo. Entonces, el hecho, hermano, de que las palabras que utilice la multitud para celebrar al Señor dentro de la cultura de Israel de ese tiempo tengan un claro significado con respecto al Mesías, ¿ya? Y que ellos la hayan utilizado, y que era una palabra, era un salmo, hermano, que no era un salmo perdido por ahí, sino que era un salmo de uso habitual, ¿ya? Así como nosotros utilizamos el salmo 91 o el salmo 23, para ellos el salmo 118 era un salmo habitual, y que hayan utilizado ese salmo sabiendo que tiene un significado mesiánico es bastante revelador, ¿ya? Ahora, lo que sucede, hermano, con el pueblo, con la ciudad de Jerusalén, es lo siguiente, hermano, fíjense. Cuando entró Jesús a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ahora yo busqué esta palabrita conmoverse, y usted la puede hacer, hermano, porque hay tantas aplicaciones. Busqué la palabrita conmoverse en la palabra griega. ¿Qué palabra griega utilizaron ahí? Y la palabra griega que utilizaron, hermano, que utilizó el evangelista es la siguiente. Toda la ciudad de Jerusalén se sacudió. Toda la palabra
toda la palabra que utiliza es sacudirse, ¿ya? O sea, conmoverse, esto es como que hubo un movimiento dentro del cuerpo de la persona o dentro de la ciudad, hermano, que fue sacudida, fue impactada, ¿ya? Fue, hermano, algo sucedió. Ahora, aquí está el punto que yo quisiera destacar y volviendo a lo que decíamos al principio. La profecía cumple un efecto. Las palabras de Dios, ¿cierto?, producen algo. Pero ese algo muchas veces, hermano, no es, no es lo que nosotros pensamos. ¿Ah? Si nosotros, sin saber el final de la historia, ¿ah?, y sin haber visto la película Jesús de Nazaret, hubiéramos estado aquí, hubiéramos dicho, ahora se cumple. ¿Ah? Ahora las multitudes, ahora la ciudad de Jerusalén, ahora los sacerdotes, ahora los escribas se van a rendir y van a reconocer a Jesús como el Mesías. Si la gente lo está diciendo, si están utilizando un salmo mesiánico, si la ciudad está conmovida, si las personas se preguntan, ¿quién es este? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Ah? Vamos a ver nosotros, ¿cierto? Que algo va a suceder. Algo sucedió. La gente se conmovió. La gente utilizó, ¿no?, palabras bíblicas para referirse al Señor de manera correcta. Pero eso, hermano, no le sirvió de nada. Y que Dios en esto a nosotros nos libre. Porque como hablamos de profecía, Dios se ha revelado en historia, se ha revelado en palabras, se ha revelado por personas, ya a través de personas, que Dios a nosotros nos ayude, hermano, a captar, a capturar, ¿cierto? A aprender, a agarrar, hermano, las profecías del Señor. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no vamos a comprender, ¿ah? Pero que nuestra conducta, que seamos conmovidos, pero no, hermano, como Jerusalén, que se conmovió, pero su conmoción fue momentánea. Siempre me acuerdo del rey Saúl, ¿cierto? Que cuando Saúl salía a perseguir a David, ¿cierto? Y David le dice, pero ¿por qué me sale a buscar? ¿Por qué el rey, ¿cierto? ¿Por qué mi ungido sale a buscarme a mí? Que valgo menos que un perro. ¿Por qué me viene a buscar? ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacía Saúl? Saúl lloraba y se conmovía diciendo, pero hijo mío, si tú has sido tan bueno conmigo, perdóname. Y Saúl se arrepentía. ¿Pero cuánto le duraba ese arrepentimiento? 1, 2 días, porque luego volvía a salir en persecución de David. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta esto. Como profetas del Señor, ¿ah?, como aquellos que llevan la palabra de Dios, no siempre vamos a ver un cumplimiento efectivo. No siempre vamos a ver que las cosas que nosotros estamos diciendo van a suceder. A lo mejor nosotros, y a lo mejor yo en esta noche, le estoy predicando a sus nietos o a sus bisnietos, ¿ya? Y ellos van a ver el cumplimiento de las cosas que nosotros hemos venido haciendo como iglesia en todo este tiempo. O tal vez no, yo no lo sé. ¿Ya? Y ese es el rol del que predica. ¿Ya? Y tener ese corazón del Señor, ese corazón en la profecía, hermano, y que Dios nos ayude, porque muchas veces ahí se nos cae la profecía a nosotros, hermano. Los que profetizan, a veces ahí se nos cae la profecía, no en el sentido de que la profecía no se va a cumplir, sino que la profecía nos va a causar daño a nosotros. ¿Ya? Porque tenemos que siempre acordarnos de Jonás, hermano. Siempre tenemos que acordarnos de Jonás. Jonás, que se pudo haber gozado, él se entristeció y se amargó. ¿Ah? Y él dice, hermano, de una manera tan ridícula, se amargó hasta la muerte. ¿Ah? Él deseaba morirse por lo que le estaba pasando a él. Que Dios nos libre de eso, ¿ah?, si somos profetas del Señor. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esto, que a veces, hermano, la profecía no involucra un cumplimiento efectivo ahora, sino que a veces es para marcar, es para destacar. Esto sucedió y ustedes no se dieron cuenta. Yo lo revelé a sus ojos, para decir el Señor, y ustedes no lo percibieron. Pero que esto que está en nosotros, hermano, no sea una manera de jactancia, una manera, hermano, de estar dispuesto a cortar con la espada, a paliar a la gente, sino que esté, hermano, el corazón del Señor como el profeta por antonomasia. Eso por un lado.
Pero ahora, por el otro lado, hermano, como receptores de la profecía, como aquellos que reciben la profecía, ¿cuántas veces nosotros, hermano, a veces hemos despreciado al profeta? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, que este es un cabro chico, no, que este yo lo conozco, que esté aquí, que esté allá? ¿Ah? Y a veces, hermano, hoy siempre tenemos que acordarnos, hermano, de ese hombre llamado Balaam, que Dios utilizó un burro para hablarle. Entonces a veces decimos, no, porque este caballero que está hablando no es como mi obispo. Exactamente, hermano, nadie es como nuestro obispo. Pero no sea cosa que el Señor te está hablando ahora y tú estés diciendo, bueno, palabras que se lleva el viento. Que Dios nos dé, hermano. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, Jerusalén recibió al Señor como un rey y como un profeta. Utilizaron palabras bíblicas correctas para referirse a él. En esto ellos no dijeron, no cometieron ningún error. Pero nosotros, lo que nos damos cuenta, hermano, en este reproche indirecto que hace el Señor, es que la gente se conmovió, por decirlo así, por fuera. Hubo una conmoción, por decirlo así, política, pero no una conmoción espiritual. Y que Dios a nosotros, hermano, ablande nuestros corazones, para que cuando la palabra de Dios sea predicada, porque yo sé que a lo mejor las palabras que he utilizado el día de hoy nos pueden confundir y decir, cuando Dios me profetice algo, cuando Dios me diga esto te va a pasar a ti, o esto le va a pasar a tu familia. No siempre es así, hermano. A veces Dios nos habla, a veces, y digo, o sea, a veces, y me corrijo, Dios nos habla en la predicación de su palabra, hermano. Y a veces nosotros despreciamos la predicación, no, es que es predicación de día martes, es predicación de clase de día martes, predicación de día viernes, no es muy... Dios no está hablando, hermano. Y que nos podamos conmover, no como Jerusalén, hermano, que después dio vuelta a la página y si te he visto no me acuerdo, sino que realmente nos podamos conmover y sabiendo, hermano, esto, que inclusive nos podemos conmover bíblicamente. A veces le podemos decir amén al predicador, a veces podemos entender la verdad teológica, doctrinaria que hay detrás de las palabras del predicador, lo podemos hacer, pero si nuestro corazón no está formado por la palabra de Dios, tenemos un problema, hermano. Si no estamos dando fruto conforme a la profecía de Dios, tenemos que siempre acordarnos las palabras que dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan, creen y se sacuden. ¿Se sacude usted por la palabra de Dios? Sepa lo que Satanás también lo hace. ¿Qué nos falta? Que nuestro interior, que nuestro espíritu, que nuestro corazón también sea conmovido. El Señor, en esta semana, para terminar, se ha revelado a Jerusalén como rey, como profeta, y lo que va a suceder, hermano, es que el Señor se va a terminar revelando como sacerdote. Pero en este caso con algo relacionado al sacerdocio. Es una figura compleja, hermano, porque va a ser sacerdote y víctima, pero no una víctima como las víctimas del Antiguo Testamento, que eran ignorantes, ¿ya? Y en ello la palabra víctima se utiliza bien, como víctima del sacrificio, ¿ya? En este caso el Señor es un sacerdote, ¿ya? Y por eso, hermano, que los judíos a esto se les dificultó, porque una cosa que tenían claro ellos es que el ministerio o el rol de sacerdote y de rey no se podían mezclar, ¿ya? Pero ellos, hermanos, si se hubieran acordado de Isaías 53, hubieran entendido lo que estaba sucediendo. Aquí viene el rey, y este rey, según Isaías 53, va a ser molido por la voluntad del Padre. Y, ¿cierto?, va a ser sacrificio por nosotros. Entonces, hermano, en esta semana, ¿cierto?, en esta última semana del Señor en la tierra, cumpliendo su ministerio para redimir a su pueblo, va a cumplir el Señor este rol ahora también como un sacerdote, ¿ah?, y como aquel que coloca su vida por sí mismo, ¿ah?, no como las víctimas del Antiguo Testamento, pero su cuerpo lo va a colocar por él mismo, su vida la coloca por él mismo y la va a volver a tomar, ¿ah? Entonces, de alguna manera, la profecía del Señor, hermano, se cumplió en Jerusalén. Las personas no la conocieron, no la entendieron a cabalidad, a pesar de que tuvieron un entendimiento, pero no la comprendieron a cabalidad en su profundidad.
Que no nos suceda eso a nosotros, hermano. Que el Espíritu Santo nos llene de su gracia, nos llene de su entendimiento, de su sabiduría, para comprender y entender, ¿cierto?, las profecías del Señor. Porque como decíamos el jueves pasado, así como estas profecías se cumplieron, lo que Dios prometió, lo que Dios profetizó, lo que Dios profetizó en cuanto a su segunda venida, hermano, así también va a suceder. Y nuestras vidas, nuestros corazones tienen que estar expectantes, hermano. Así como Simeón, en el templo, teniendo una profecía de Dios, que no iba a morir hasta que viera el ungido de Dios, estar expectante, hermano, ante el cumplimiento de las palabras que Dios ha dicho, lo que va a suceder en el futuro. Y también nosotros, hermano, como Iglesia Matriz, Dios nos ha dicho hartas cosas a nosotros. Estamos esperando el cumplimiento de esas cosas. Estamos a la expectativa. Estamos viendo, hermano, cómo van a suceder estas cosas. Estamos interrogándonos como María y diciendo, ¿y el Señor cómo va a hacer esto? ¿Ah? ¿Seré yo, Señor? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, y que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas. Mis hermanos, hasta aquí la enseñanza de la palabra del Señor. Disculpen lo desordenado, pero es bien profundo la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, hermano, pero, y disculpen mi inexperiencia, pero es bastante profunda esa enseñanza, hermano, y que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros. Dejo entonces el servicio a nuestro pastor. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muy buenas noches, el Señor los bendiga. Gracias a Dios, más hasta este momento no tenemos ningún problema, ninguna dificultad. Es bonita esta expresión, hermano, que de Hosana, el hijo de David, ¿no? Hosana, es un clamor, hermano, que un ruego y una súplica que se le hace a Dios, hermano, para que Él nos salve en todas las cosas. Así que Dios nos ayude, Dios los guarde, sigamos orando por nuestro país, hermano, por los matrimonios, por nuestra iglesia, dedos de obrera, que Dios obre en el corazón de los vecinos de nuestro templo matriz, de María Victoria, de los Timbales, hermano de la hermana Rosa y de Pedro Donoso, porque faltan hermano para trabajar en la obra del Señor. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Recordad que el día sábado que viene, hermano, hay un servicio especial de nuestra hermana Dorca, que es justamente la clase de Pedro Donoso. Así que para que las hermanas también puedan asistir, hermano, y participar en este servicio. Podemos hacer también, hermano, que hay varios hermanos, nuestra hermana Viviana, su familia, hermano, pidió permiso el domingo pasado, ellos se van a ir de vacaciones, hermano, a Villarrica, para que les vaya bien, hermano, puedan ir y volver, y vuelvan libres de todo peligro. Así que Dios sea con ellos también. ¿Qué le parece que oremos al Señor? Ahora yo no sé cuántos hermanos hay, yo veo aquí a mi esposa que está a mi mano izquierda, al hermano Humberto con la hermana Miriam, a mi hermana Julia que la saludamos, a nuestra hermana Claudia Morales, mi hermana Aranda, a José Germán también, y hay ocho hermanos más, yo no sé quiénes son, si alguien quiere decir algo, saludar, antes que pidamos la bendición del Señor. Mi hermana Evelyn Paine, también está mi hermana Elizabeth, mire, qué bueno. Mi hermana Odisa también, bueno, adiós a todos hermanos, el Señor les guarde y el Señor los bendiga. Padre amado, te damos la gracia en esta hora, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Padre bendito, al leer este relato, Dios mío, que hace nuestro hermano Mateo, Señor, a veces nos sorprende la veracidad de los seres humanos. Hoy día domingo lo recibimos con palmas, con júbilo, con alegría, y el fin de semana siguiente, Señor, cinco días después, día viernes, Señor, lo llevan a una cruz. Que Dios tenga misericordia de aquellas personas que participaron, Señor, que fueron ejecutores, que fueron responsables de lo que se hicieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a no ser vanidosos, no actuar de la misma manera,
sino que la gratitud siempre permanezca y nos haga hombres y mujeres fieles al trabajo en la obra del Señor. Te rogamos, Padre, en este día, que es un día especial, un día distinto, que lamentablemente va acompañado, Señor, de malos recuerdos. Han pasado 52 años, Señor, de una fecha que indudablemente ya pasó, sucedieron cosas, Padre mío, que indudablemente provocaron dolor y muerte en muchos hogares, pero hay gente, Señor amado, que sigue de alguna manera recordando esto, no solamente como un recordatorio, sino como para dar causa a actos violentos, Dios mío, que a la larga no conducen a nada bueno. Yo te pido, Padre Celeste, que tú guardes a mis hermanos y hermanas en sus hogares. Guarda a mis hermanos y hermanas que a lo mejor por motivos de trabajo, Señor, van destino a sus hogares. Guarda, Señor, las propiedades de la iglesia con la propiedad de cada uno de mis hermanos y la vida de cada uno de ellos. Te pedimos que nuestro país, Señor, pueda vivir en paz. Te pedimos que nuestro país pueda crecer y desarrollarse, Padre mío, y todos los que hemos nacido en esta bendita tierra podamos, Padre mío, gozar de tranquilidad, de paz, de salud y de trabajo, Padre. Rogamos que tú bendigas a mis hermanas y hermanas presentes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les